Hay bosques en el mundo que no necesitan una historia de terror para ser aterradores. Y mientras más y más partes del mundo están siendo transformadas por el hombre, hay algunos bosques que permanecen casi intactos. Lugares que parecen no estar hechos realmente para nosotros. En este video vamos a visitar algunos de los bosques más escalofriantes del mundo. Antes de que empecemos, por favor, dale like a este video y suscríbete. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Bosque de Białą Vieja. En la Europa moderna es raro ver un bosque que todavía esté casi intacto después de cientos de años de desarrollo urbano. Pero según la UNESCO, una gran parte del bosque de Białą Vieja ha permanecido natural y casi intacta durante muchos siglos. No es el tipo de bosque que tiene senderos claros y un paisaje controlado. En muchas de sus partes, la naturaleza simplemente sigue su propio proceso. Hay árboles que caen y no se retiran. Hay troncos que se descomponen en el suelo mientras les crecen hongos y son consumidos por insectos. En lugar de un bosque limpio, aquí también puedes ver todo el ciclo de la vida y la descomposición ocurriendo al mismo tiempo. Mientras te adentras más en el bosque, se va perdiendo la sensación de que el ser humano tiene control. Algunos de los árboles aquí son muy antiguos, y debido a lo denso del dosel del bosque, hay partes donde casi no entra suficiente luz. Además de eso, hay praderas húmedas, ríos y suelos fangosos, que hacen sentir que todo el ecosistema está vivo. Según la UNESCO y los informes medioambientales de Europa, el bosque es hogar de lobos, linces y de la población más grande de bisontes europeos que deambulan libremente. Aunque no los veas, basta con saber que son parte del bosque para que la sensación del lugar cambie de inmediato. Aquí no hay sobresaltos. El miedo en Białą Vieja se instala poco a poco. Es como que, mientras más tiempo pasas, más sientes que tú eres el forastero y no el bosque, el visitante. Bosque de Aokigahara. En la parte noroeste del monte Fuji se encuentra uno de los bosques más conocidos de Japón. A menudo se le llama el mar de árboles debido a lo denso que es el dosel del bosque. Según la información turística oficial de Japón, el bosque de Aokigahara se formó sobre lava endurecida tras una gran erupción del monte Fuji en el siglo IX. Por eso, muchas partes del suelo del bosque son rocosas y desiguales, y están llenas de raíces de árboles que sobresalen sobre la roca volcánica. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, la roca de lava volcánica debajo del bosque ayuda a absorber el sonido. Por eso, aunque estés en medio del bosque, a veces casi no se escucha nada excepto tus propios movimientos. No hay viento fuerte, no hay ruido constante de la vida silvestre. El resultado es que todo el lugar parece tener un efecto de amortiguación natural. También hay cuevas de lava alrededor del bosque, incluyendo la cueva de hielo de Narosawa y la cueva del viento de Fugaku. Debido a que todo el paisaje es volcánico, muchas partes bajo tierra tienen espacios huecos y tubos de lava que se formaron después de la erupción del monte Fuji. En internet también se repite a menudo la afirmación de que la brújula no funciona en Aokigahara, pero según las guías de turismo de la prefectura de Yamanashi, la brújula funciona normalmente cuando se usa correctamente. El verdadero peligro es más simple que las leyendas urbanas. El bosque es denso, el terreno es irregular y es fácil perderse si te sales de los senderos oficiales. En pocas palabras, Aokigahara no da miedo porque viole las leyes de la naturaleza. Da miedo porque todo es demasiado real y demasiado natural. Bosque Rojo se encuentra cerca de la planta nuclear de Chernóbil, uno de los lugares más afectados después del desastre nuclear de 1986. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica o AIEA, esta parte de la zona de exclusión es una de las que tiene la contaminación radiactiva más alta después del accidente, y ahí es donde el lugar se vuelve extraño. Pero el entorno mismo fue afectado por la radiación. De ahí también proviene el nombre Bosque Rojo. Después del desastre, muchos pinos en el lugar murieron y su color se volvió marrón rojizo. El bosque que antes era normal de repente se convirtió en un símbolo de uno de los accidentes nucleares más graves de la historia. Con el paso del tiempo, la naturaleza fue regresando poco a poco a la zona de exclusión. Según los informes de la OIEA y diversos estudios ambientales sobre Chernóbil, muchas partes del área anteriormente contaminada volvieron a ser cubiertas por árboles y plantas. También regresaron algunos animales porque ya hay muy pocas personas viviendo permanentemente en el lugar. Cuando estás en un bosque común, la naturaleza te da advertencias visuales. Puedes ver dónde es peligroso, pero aquí el entorno parece estar lleno de vida.
Sin embargo, la tierra y el ecosistema todavía llevan las huellas de la contaminación de hace décadas. Hasta ahora, gran parte de la zona de exclusión alrededor de Chernóbil sigue casi sin residentes permanentes, y aunque la exposición a la radiación ha disminuido considerablemente en algunas áreas, según las agencias internacionales de monitoreo, el acceso a muchas partes de la zona sigue siendo controlado y restringido. Debido al bosque rojo, puedes ver lo extraño que es el efecto del desastre nuclear en la naturaleza. No destruyó el bosque de la manera que la mayoría esperaba. En cambio, dejó el lugar en silencio. Silencioso, pero nunca ordinario. Selva tropical de Daintree. Ubicada en Queensland, Australia, la Daintree es una de las selvas tropicales más antiguas del mundo. Según el Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland, forma parte de las tierras tradicionales del pueblo Kuku-Yalanji del Este y es conocida por su combinación de selva tropical, ríos, montañas y ecosistemas costeros, que se unen en una sola región. Y por eso, casi cada parte del paisaje tiene su propio peligro. En algunas áreas de Daintree, las montañas se elevan abruptamente justo desde la costa. Las lluvias intensas, el terreno empinado y los rápidos cambios en las condiciones del agua pueden hacer que los arroyos y sistemas fluviales sean peligrosos, incluso si al principio parecen tranquilos. Según las advertencias oficiales del parque, las corrientes fuertes pueden ser peligrosas, especialmente después de lluvias intensas y la temporada de ciclones. Pero el agua no es el único problema aquí. Una de las advertencias más serias en Daintree es sobre los cocodrilos de agua salada. Las autoridades del parque recuerdan repetidamente evitar las orillas del río y no acercarse a los hábitats acuáticos, porque puede haber cocodrilos incluso si el lugar parece tranquilo. Y como esto es Australia, hay otro animal que le da una sensación prehistórica a la selva tropical, el casuario del sur. Es un ave grande que no vuela y puede llegar a medir casi 2 metros de altura. Según las agencias ambientales de Queensland, el casuario es importante para el ecosistema de la selva tropical, porque ayuda a dispersar las semillas de las plantas en el bosque. Pero aunque son importantes para la naturaleza, también son serias las advertencias sobre ellos. Cuando el casuario se siente amenazado, puede volverse agresivo usando sus patas fuertes y garras afiladas. Así que mientras caminas por las pasarelas del Daintree, hay una sensación diferente que no encuentras en un bosque común. Es como si no estuvieras en un simple destino turístico. Es como si estuvieras en un lugar donde la naturaleza ha reinado mucho más tiempo que las personas. Y en Daintree hay algo que queda muy claro. No todo lo que da miedo es misterioso. A veces basta con una selva tropical llena de vida. Sundarbans. Se encuentra en el extenso delta donde se unen los sistemas fluviales del Ganges, Brahmaputra y Meghna antes de desembocar en la bahía de Bengala. Según la UNESCO, es uno de los manglares más grandes del mundo, pero no es un bosque común con senderos claros y suelo sólido. Todo el lugar es una mezcla de ríos de marea, islas fangosas, estuarios y densos manglares que cambian constantemente dependiendo del agua y el clima. Eso significa que ni siquiera puedes confiar completamente en el terreno aquí. Hay partes que parecen tener suelo firme hasta que de repente tu pie se hunde en el lodo. Hay arroyos que parecen poco profundos, pero pueden cambiar rápidamente cuando sube la marea. Y como el bosque está dividido en pequeñas islas y canales, es fácil perder la orientación, especialmente en lugares donde todo se ve igual. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los Sundarbans son el único lugar en el mundo donde los tigres de Bengala viven en un ecosistema de manglares costeros. Y como estos tigres saben nadar, pueden cruzar entre los ríos y los canales de manglares. Eso es lo que hace que el ambiente del lugar sea tan extraño. En otros bosques tienes la sensación de que hay una zona segura, pero en los Sundarbans no hay un límite claro entre el agua y el peligro. Puedes estar en el bote y pensar que estás a salvo, pero eso sigue siendo parte del territorio del depredador. Y según los grupos de conservación y los reportes locales en la región, ha habido durante mucho tiempo un alto número de conflictos entre humanos y tigres en algunas partes de los Sundarbans, especialmente en las comunidades que entran al bosque para pescar, recolectar miel o ganarse la vida. Los Sundarbans no son un bosque silencioso. Está vivo, se mueve, respira junto con la marea, y tal vez esa es la razón por la que el lugar es tan intimidante. Por eso la naturaleza no es solo un escenario de fondo, ella es la que tiene el control. Darien Gap. Esta es la gran extensión de bosque y humedales que interrumpe la carretera panamericana, la red vial que se suponía conectaría desde Norteamérica hasta Sudamérica. Pero en esta parte parece que el camino se detuvo. Y cuando ves el terreno de Darien,
entiendes por qué. Según la UNESCO y las descripciones de la Reserva de la Biosfera de la región, este es uno de los ecosistemas tropicales más diversos y más complejos de las Américas. No es solo una simple selva tropical. Aquí se mezclan los pantanos, áreas de manglares, ríos, montañas, marismas y densos bosques tropicales. Y lo más difícil aquí es que el paisaje cambia rápidamente. Hay partes que son puro lodo y pantanos bajos. Después de unos kilómetros hay una pendiente boscosa y empinada. Luego, de repente, otra vez un río o arroyo que hay que cruzar. Es como si el terreno no tuviera un patrón fijo, y como la vegetación es tan densa, es fácil quedarse sin energía, aunque solo hayas caminado una corta distancia. Hace calor, está húmedo y el aire es pesado. No solo estás luchando contra la selva, estás luchando contra todo el entorno. Así que, aunque no haya historias sobrenaturales sobre este lugar, el Darién ha sido conocido desde hace mucho tiempo como una de las regiones selváticas más intimidantes del mundo. No es porque haya fantasmas, sino porque sientes que este lugar realmente no fue hecho para que las personas lo crucen fácilmente. Y eso es lo que le da un peso especial. En muchos lugares modernos, el ser humano ya controla la naturaleza, pero en el tapón del Darién parece que sucede todo lo contrario. Es como si el mismo bosque dijera hasta aquí nada más. Reserva de fauna del Okapi. Se encuentra dentro del bosque de Ituri, en la parte noreste de la República Democrática del Congo. Según la UNESCO, la reserva protege una gran parte de uno de los sistemas de bosques tropicales más extensos de África. Y como está conectado a la cuenca del río Congo, es un ecosistema enorme, así que cuando se habla de este lugar, no es simplemente un parque forestal, es más apropiado llamarlo un mundo entero de selva, y eso de inmediato le da una atmósfera intensa. El paisaje no es abierto, tampoco es predecible. Hay un bosque denso de hoja perenne, zonas pantanosas junto a los cursos de agua. Hay claros en zonas bajas en medio de la selva, y partes rocosas donde casi no hay caminos claros. Mientras entras a la reserva, rápidamente pierdes el sentido de la distancia y la dirección, porque los árboles densos y el dosel oscuro se ven todos iguales. Pero una de las razones más importantes por las que esta reserva es conocida es por la vida silvestre. Aquí se encuentra una gran parte de la población restante de okapi, un animal raro que es pariente de la jirafa, pero parece una mezcla de ciervo y cebra. Según la UNESCO y organizaciones de conservación, la reserva es importante para la supervivencia de esta especie, porque un gran porcentaje de la población silvestre de okapi todavía se encuentra en la región del bosque de Ituri. Además, el lugar también es hogar de elefantes del bosque, antílopes bongo, búfalos del bosque, cerdos gigantes del bosque y diferentes tipos de primates y aves que rara vez se ven en otras partes de África. Pero mientras más rica es la biodiversidad, más se siente la extensión y el aislamiento del bosque. Y aquí es donde la historia de la reserva se vuelve más dura, porque según la UNESCO y los informes internacionales sobre conservación, el lugar ha estado enfrentando durante mucho tiempo la caza furtiva ilegal, grupos armados y actividades mineras artesanales. En los últimos años, varios guardias de vida silvestre y empleados de la reserva también han sido asesinados mientras protegían el bosque contra grupos armados y operaciones ilegales. Por eso, la tensión en el lugar no solo proviene de la naturaleza, también viene de la realidad que enfrenta la naturaleza. Incluso las personas que trabajan para proteger la reserva corren peligro, y esa es la razón por la que la Reserva de Vida Silvestre Okapi se siente diferente a otros bosques del mundo. No es simplemente una aventura en la naturaleza. Es un lugar donde el bosque, la vida silvestre y el conflicto coexisten. Bosque impenetrable de Bwindi. Se encuentra en el borde del Valle del Rift Albertino en Uganda y según la UNESCO es una de las últimas grandes extensiones de bosque montañoso africano en África Oriental. En pocas palabras, es lo que llaman un antiguo bosque lluvioso de gran altitud que ha sobrevivido mientras muchos otros bosques a su alrededor se han reducido o desaparecido por completo. Y cuando escuchas su nombre completo, Bosque impenetrable de Bwindi, no es una exageración. Literalmente, es difícil entrar al lugar. Según la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, el parque está compuesto por crestas empinadas, valles profundos y una vegetación densa que sirve como cuenca hidrográfica para varios ríos principales de la región. Así que mientras te mueves por el bosque, no solo te enfrentas a árboles. Según la UNESCO y los grupos de conservación, una gran parte de la población restante de gorilas de montaña en el mundo se encuentra en este bosque. Este es uno de los pocos lugares en la Tierra donde todavía se puede ver a la especie en su hábitat natural. Pero no solo hay gorilas aquí, hay chimpancés, elefantes del bosque, más de 120 especies de mamíferos y cientos de tipos de aves y mariposas, según la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda.
y en lugar de hacer que el ambiente sea amigable para los turistas, esto hace que realmente sientas lo denso y complejo que es la vida dentro del bosque. No hay sensación de espacio abierto aquí. Parece que en cada parte del bosque hay algo moviéndose, o alguien observando desde detrás de las hojas y los árboles. Pero otra de las cosas más interesantes sobre Bwindi es lo rápido que cambia el entorno entre lo humano y lo salvaje. Según la UNESCO, el bosque está rodeado por algunas de las zonas rurales más densamente pobladas de Uganda. En pocas palabras, hay aldeas y tierras agrícolas que están casi pegadas directamente al límite de lo que llaman la antigua selva tropical. Y tal vez esa sea la razón por la que Bwindi resulta tan inquietante. No porque su peligro sea dramático, sino porque sientes que hay una parte del viejo mundo que quedó aquí y nunca se acostumbró del todo a la presencia humana. Selva Negra. Ubicado en el suroeste de Alemania, el Bosque Negro es conocido por sus densos pinos, valles profundos y partes del bosque que se dejan deliberadamente volver a su estado natural. Según la información oficial del Parque Nacional del Bosque Negro, hay zonas núcleo en el parque donde la intervención humana es mínima o casi inexistente durante largos periodos de tiempo. Y ahí es donde el ambiente del lugar empieza a cambiar. Cuando estás fuera del bosque, se ve como una postal perfecta. Pueblos, montañas y pinos que parecen sacados de pinturas clásicas europeas. A medida que avanzas por el sendero, el entorno se vuelve más oscuro debido a la densidad de los árboles. El suelo se vuelve irregular. Según los propios guías de senderos del parque, los excursionistas deben tener cuidado porque es terreno de bosque natural y no todos los caminos son fáciles de recorrer. Otra gran razón de esto es la historia del bosque. Según la información del Parque Nacional, la región fue fuertemente afectada por la tormenta Lothar en 1999, una tormenta de viento intensa que derribó muchísimos árboles en las zonas boscosas de las tierras altas. En lugar de limpiar todo de inmediato, hubo partes del bosque que se dejaron recuperar de forma natural. Por eso ahora hay una mezcla de árboles viejos, madera muerta, vegetación nueva y terreno agreste que le da una atmósfera menos intervenida en comparación con otros parques forestales europeos. Y quizá esa sea parte de la razón por la que el Bosque Negro sigue siendo icónico. No es el bosque más peligroso del mundo, pero nos recuerda lo rápido que puede cambiar la sensación de un lugar cuando se oscurece. El sendero se estrecha y el bosque empieza a verse más antiguo que el mundo que lo rodea. En diferentes partes del mundo hay bosques que no solo son hermosos o peligrosos, hay bosques que pueden hacerte sentir que realmente no perteneces ahí, y quizá esa sea la razón por la que hasta ahora siguen teniendo un fuerte impacto en la imaginación de las personas. Porque no importa cuán avanzada sea la civilización moderna, todavía hay lugares en el planeta que el ser humano no ha logrado dominar por completo. Selvas tropicales controladas por las mareas y los depredadores. Junglas que siguen siendo casi imposibles de atravesar. Bosques antiguos que son más viejos que muchas de las ciudades y países que los rodean. Y aunque vemos estos lugares como inquietantes o perturbadores, es importante recordar que la mayoría de ellos también son partes esenciales del mundo natural. Muchos de estos lugares son hogar de especies en peligro de extinción, y muchos también están protegidos porque son críticos para la biodiversidad y el equilibrio climático de la Tierra. Así que, por un lado, el miedo que sentimos hacia estos bosques puede ser también un recordatorio de que todavía hay partes de la naturaleza que no giran en torno a la comodidad humana. Y tal vez esa es precisamente la razón por la que son tan fascinantes. Porque dentro de estos bosques, el ser humano no es el protagonista, el ser humano es el visitante.